¿Qué tal? En este video les voy a explicar cómo realizar una tabla en Excel en el que te calcule automáticamente la cantidad de los diferentes componentes nutricionales contenidos en cada alimento, de acuerdo a los datos obtenidos de la base de datos de la USDA. Como podemos observar aquí, en la primera columna nosotros podemos poner los diferentes alimentos. Por ejemplo, podemos poner manzana, podemos poner almendra, y tiene una función de autocompletado. Esto quiere decir que nosotros, al poner las primeras letras, el Excel ya nos menciona que quizás nosotros nos referimos a un cierto alimento. En este caso nos está refiriendo a una leche de almendra. Sin embargo, nosotros al desplegar esta lista nos muestran los diferentes alimentos que contienen almendras. Siguientemente, en la segunda columna nosotros podemos poner la cantidad de cada uno de esos. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a una taza, podemos poner 240 y automáticamente nos calcula la cantidad de las calorías, la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos, azúcar, fibra, así como también de diferentes componentes nutricionales como ácidos saturados, monoinsaturados, colesterol, como se muestra aquí, vitaminas, minerales, compuestos fenólicos, entre otros, así como también los diferentes ácidos grasos saturados de diferentes longitudes, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, etcétera, y finalmente el agua. Y con estos datos nosotros podemos calcular la cantidad de porcentaje que contribuye a cada macro, es decir, la cantidad de porcentaje que contribuye en el consumo calórico total de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, así como también de los diferentes ácidos grasos, de colesterol, fibra, la cantidad que se consume según los alimentos que nosotros ponemos, así como también de los diferentes minerales que nosotros ponemos, tales como sodio, potasio y calcio, y además la cantidad de folato que podemos consumir. Sin embargo, también podemos calcular o tenemos a la mano la cantidad de los diferentes componentes nutricionales que te hemos mostrado anteriormente. Así que si te interesa realizar esta tabla, por favor quédate aquí y disfrútalo. Primeramente lo que tenemos que hacer es situarnos en esta base de datos de la USDA, del cual les voy a dejar en la descripción el link, y lo que van a hacer es descargar este último apartado donde viene FNDDS, valores incrementales. Seleccionamos, y yo ya lo tengo descargado, nada más seleccionamos y se les va a descargar un formato en Excel. Bueno, como vemos ya lo tengo descargado y simplemente lo voy a poner cancelar. Sin embargo, ustedes le tienen que poner aceptar. Posteriormente se les va a abrir un documento como este en el que les va a aparecer los diferentes tipos de alimentos y los valores nutrimentales, kilocalorías, proteínas, carbohidratos, azúcares, fibras, eh, micro minerales, diversas vitaminas, entre otros, los cuales se encuentran o te arrojan en la base de datos de la USDA. Entonces lo que vamos a realizar primeramente es situarnos aquí en el signo de más para abrir una hoja. En este le vamos a poner el nombre de cálculo. Entonces aquí ponemos cálculo. Y lo que yo hago primeramente siempre que empiezo en una hoja de Excel es ajustar las celdas para que los textos no se pasen a otras celdas. Simplemente clic derecho en formato de celdas, irnos aquí a alineación y ajustar texto y aceptar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar la función de autocompletado, en el que primeramente tenemos que irnos o situarnos en una celda. En este caso nos vamos a situar en la celda A2, seleccionar en la pestaña de datos y seleccionar aquí en la sección de herramienta de datos, validación de datos, y seleccionar la primera opción. Entonces aquí en la primera lista desplegable seleccionamos lista y lo que vamos a hacer es seleccionar el origen de los datos, es decir, los alimentos, el nombre de los alimentos. Para esto tenemos que citarnos aquí en la pestaña de alimentos y seleccionar todos los valores en el que se encuentran puestos los diferentes tipos de alimentos. Para no irnos hasta abajo, nosotros ya sabemos que va desde la celda B3 a la celda B7085, entonces simplemente ponemos el número 7085. Este lo tenemos que copiar ya que posteriormente lo vamos a utilizar sin el signo de igual. Entonces ponemos aceptar y ya tenemos aquí la lista desplegable conteniendo todos los alimentos de la base de datos.
Ahora, para poner la función de autocompletado, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a la pestaña de programador, seleccionar en insertar en la sección de controles e irnos a en el segundo apartado donde dice controles ActiveX y seleccionar la segunda opción, que es el cuadro combinado. Seleccionamos y lo que tenemos que hacer es dibujar el cuadro. Simplemente nosotros vamos a abarcar dos casillas con el propósito de que el alimento tenga espacio suficiente para poderse ver completamente. Entonces ya lo dibujamos, nos vamos aquí a programador nuevamente, seleccionamos aquí la opción de propiedades y aquí hay que situarnos en estas dos opciones que dice que dice celdas y rango. ¿Okay? En la celda tenemos que poner en la celda donde hemos puesto que se despliegue la lista, en este caso es la celda A2, así que simplemente ponemos un A y un 2 y aquí en el rango ponemos el rango donde se encuentran los valores que previamente hemos copiado, simplemente aquí pegamos entonces con control V. Entonces aquí ya tenemos listos los valores y simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar este cuadro y listo. Ahora para poder utilizar ya la función de autocompletado simplemente nos vamos al programador nuevamente y deseleccionamos el modo diseño. Y listo. Ahora nosotros podemos poner cualquier alimento, por ejemplo almendras, y aquí ya nos está autocompletando según los valores que se encuentran en la base de datos. Igualmente podemos desplegar esta lista y ver los diferentes alimentos en los cuales termina con almendras, empieza con almendras, perdón. Y así con todos los alimentos podemos poner manzana, igualmente está autocompletas, manzana deshidratada, y así con todos los alimentos. Ahora, para poder que nos despliegue todos los valores, es decir, calorías, carbohidratos, proteínas, cantidad de fibra, lo único que tenemos que hacer es situarnos aquí en la celda D1, ya que en la celda C1 vamos a poner la cantidad, es decir, el peso en gramos. Entonces aquí de una vez aprovechamos para poner el peso en gramos. Y aquí en la segunda celda lo que vamos a hacer en la celda D1 es seleccionar el signo de igual y pasarnos a la pestaña donde se encuentran todos los valores, es decir, empezando desde las calorías, seleccionamos calorías y enter, ¿ok? Sin embargo, nosotros queremos que estén todos los macros, micros de los nutrientes que contiene el alimento, así que para eso tenemos que situarnos aquí en la parte inferior derecha y simplemente arrastrar para que estén todos los nutrientes enlistados, ¿no? Okay. Ok, entonces aquí el último es del agua, entonces aquí ya tenemos todas la composición nutricional de los alimentos que se encuentran en la base de datos, por lo que ya podemos situar en esta parte la cantidad de cada uno de los alimentos de acuerdo al peso o a la cantidad de cada alimento. Como vemos aquí se movió el cuadro donde se encuentra la lista desplegable y simplemente para acomodarlo de nuevo tenemos que seleccionar programador, modo diseño y nos permite ya modificar la lista desplegable. Simplemente lo movemos y otra vez seleccionamos programador y deseleccionamos el modo diseño. Ahora ya tenemos aquí todos los títulos, todos los nutrientes que contiene el alimento y aquí podemos poner el peso para que nos pueda calcular automáticamente la cantidad de cada macro, de cada micro. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la función de buscar v y la función de coincidir. Primeramente nos situamos aquí en la primera columna, que es en la de energías, y seleccionamos el signo de igual. Seleccionamos el buscar v, que aquí ya automáticamente nos lo muestra, y seleccionamos el valor buscado, es el primer valor que nos piden. El valor buscado es el valor que vamos a poner aquí en la lista desplegable que se encuentra en la celda A2. Entonces simplemente seleccionamos A2, ¿okay? Seleccionamos coma, ahora nos pide la matriz de la tabla. Para eso nos tenemos que situar aquí en esta
en la pestaña donde se encuentra la base de datos y situarnos en el título de la descripción de los alimentos, los principales alimentos, y arrastrarnos hacia la parte derecha hasta el último nutriente que se encuentra en la base de datos, que en este caso es agua, se encuentra en la BQ. Y además tenemos que seleccionar la última fila, que como ya sabemos es la fila 7085, y para no bajarnos hasta esa fila, simplemente aquí en lugar de BQ2, simplemente quitamos el 2 y ponemos 7085. Y listo, ya está abarcando toda la base de datos. Ahora nos pide el indicador de columnas. En este caso vamos a utilizar la función de coincidir. Entonces ponemos coincidir, aquí ya nos los muestra automáticamente. Entonces tenemos que poner como primer valor el valor buscado. Entonces nos ponemos aquí en la pestaña donde estamos trabajando, valor buscado, y seleccionamos aquí la casilla de 1 donde se encuentra el valor que vamos a buscar, que en este caso es la energía en calorías. Ahora seleccionamos coma, ahora nos pide la matriz buscada. De igual manera nos situamos en la base de datos y nos situamos desde el inicio y seleccionamos igualmente desde el título de los alimentos hacia la última columna, que es agua, que es la columna BQ. Y seleccionamos coma y lo que queremos es que sea una coincidencia exacta, por lo que es un 0, cerramos. Ok, aquí no se alcanza a ver. Ok, 0, cerramos paréntesis, ponemos coma y seleccionamos falso, ya que queremos que sea una coincidencia exacta, y finalmente cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí lo que nos muestra es que la manzana deshidratada por cada 100 gramos representa 243 kilocalorías. Para corroborar esta información simplemente vamos a la base de datos, utilizamos la función de buscar y ponemos Apple Drive. Entonces aquí nos muestra que la manzana deshidratada por cada 100 gramos te aporta 243 kilocalorías. Entonces hacemos lo mismo para cada uno de las características nutrimentales. Sin embargo, para no realizar cada uno de estos, para no poner esta fórmula cada vez en cada uno de las proteínas, de carbohidratos, azúcar, fibra, lo que podemos hacer simplemente es arrastrar esta fórmula situándonos en la parte inferior derecha y arrastrándolos hacia la parte derecha. Pero antes tenemos que modificar aquí las fórmulas con el propósito de que no se muevan los valores en los cuales se recuperan esos datos. Por ejemplo, aquí el A2 no queremos que se mueva, por lo que lo único que tenemos que hacer es poner un signo de pesos antes de la letra A. Entonces, al momento de arrastrar, este valor se va a situar en la celda A2, por lo que se va a tomar como referencia para el cálculo de los nutrientes. De igual manera, nos situamos aquí en la matriz de la tabla. Antes de la letra B ponemos el signo de pesos, antes de la letra BQ, signo de pesos, perdón, antes de la letra B. Coincidir, aquí sí queremos que se mueva, ya que al momento de arrastrarlo queremos que en lugar de calorías utilice proteínas, utilice carbohidratos y se vaya moviendo conforme nosotros vayamos arrastrando la fórmula. Entonces ese lo mantenemos igual. Y aquí en la matriz buscada, en la columna, igualmente antes de la letra B ponemos el signo de pesos, y antes de la letra B de igual manera signo de pesos. Y listo, seleccionamos Enter. Ahora lo único que nos queda por hacer es situarnos en la parte inferior derecha e ir arrastrando hasta la última columna donde se encuentra la información. Entonces aquí ya nos muestra que por cada 100 gramos de manzana deshidratada, bueno, aquí se volvió a mover, simplemente lo que tenemos que hacer es modificar aquí. Ok, ahora, por cada 100 gramos de manzana deshidratada aporta 243 kilocalorías, 0.93 gramos de proteína, 65 gramos de carbohidratos, etcétera, etcétera, por cada uno de los nutrientes. Por ejemplo, aquí podemos poner, por ejemplo, perdón,
otro alimento. Por ejemplo, aquí podemos poner nieve, que por cada 100 gramos de nieve aporta 282 energía, kilocalorías, aporta 3 gramos, carbohidratos 32 gramos, etcétera, etcétera. Y así con cada uno de los alimentos que se encuentran en la base de datos, que son alrededor de 7000 alimentos. Ahora, para que el cálculo se pueda basar de acuerdo a la cantidad de alimentos, tenemos que simplemente hacer una regla de 3 para que el peso que nosotros pongamos en esta celda se calcule los nutrientes que se encuentren según el porcentaje que contiene cada alimento. Para eso simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos aquí en cada una de las fórmulas, irnos a la parte final y simplemente es multiplicar, abrir paréntesis y dividir el peso que nosotros vamos a poner en la celda C2, es decir, seleccionamos C2, dividido entre 100 y listo. Cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos muestra 0, ya que aquí no hemos puesto algún valor, por lo que es un valor de 0. Sin embargo, si nosotros ponemos 10 gramos, nos calcula que por cada 10 gramos de nieve presenta 28 calorías. Ok, como podemos observar, el único valor que se cambia es la energía. Si ponemos aquí 100 gramos, 310 gramos, nos arroja 310 calorías. Sin embargo, los otros componentes nutricionales se mantienen igual. Eso es debido a que no hemos puesto la modificación de la fórmula en la que se adapte de acuerdo al peso del alimento. Para eso simplemente tenemos que realizar un arrastre de la fórmula hacia las diferentes columnas. Pero antes lo que tenemos que hacer es modificar la primera fórmula, para que la celda C2 no sea arrastrada. Para eso aquí en la celda, antes de la letra C, tenemos que poner el signo de pesos, que ya anteriormente lo puse. Simplemente ponemos signo de pesos y seleccionamos Enter. Y lo único que nos queda por hacer es arrastrar hacia la derecha. Por ejemplo, aquí arrastramos a las siguientes dos columnas y estas columnas son modificadas de acuerdo al peso que nosotros pongamos. Entonces simplemente arrastramos hasta la última columna, que corresponde al agua. Okay, entonces aquí está. Entonces ya nos está calculando de manera automática la cantidad de cada macro, de cada micro, de acuerdo al peso del alimento. Pues aquí ponemos 100, aquí ponemos 50 y se van a ir modificando cada uno de estos componentes nutricionales. Entonces, esto es utilizado ampliamente, principalmente en la nutrición, para el cálculo de, por ejemplo, de un recordatorio de 24 horas, para la realización de un plan alimentario, etcétera, etcétera. Por lo que un alimento no nos sirve, sino que tenemos que poner más opciones para, por ejemplo, también además del cálculo de 24 horas, podamos calcular la composición nutricional de un tipo de alimento, de un tipo de platillo, y para eso tenemos que realizar la misma función, los mismos pasos realizados en este primer ejemplo, en esta primera fila, en las demás filas. Para eso simplemente tenemos que repetir los pasos anteriormente mencionados, en el que primeramente tenemos que seleccionar la siguiente casilla A3 para que estén de una manera continuada, y simplemente hacemos seleccionar aquí los datos, irnos aquí a la herramienta de datos, y para eso simplemente tenemos que irnos aquí a los datos e irnos aquí a la validación de datos, ok, insertar datos, no se alcanza a ver, insertar datos, validación de datos, enter, situarnos aquí en lista, y el origen de datos, irnos aquí a donde se encuentran todos los alimentos. En este caso, como anteriormente mencionamos, va desde la celda B3, 2 puntos, hasta la celda 7085. Seleccionamos y que no se nos olvide copiar este texto, ya que posteriormente lo vamos a utilizar, y seleccionamos aceptar. Entonces aquí ya se realizó esta lista desplegable de nuevo como anteriormente lo realizamos.
Ahora, para que se realice el autocompletado, simplemente lo que tenemos que hacer es situarnos en esa celda, seleccionar la pestaña de programador, seleccionar aquí en insertar, irnos aquí a la segunda opción que dice controles active X, seleccionar la segunda opción que dice cuadro combinado, y lo único que nos queda es dibujar la celda en el cual se va a realizar la función de autocompletado. Ahora nos vamos de nuevo a programador, nos vamos aquí a propiedades y nos citamos aquí en estas dos opciones, celda y rango. Entonces aquí en celda tenemos que poner la celda que utilizamos para la realización de esta lista desplegable, que es A3. Entonces ponemos A3 y aquí en rango simplemente pegamos lo que anteriormente habíamos copiado y simplemente cerramos. Nos vamos al programador de nuevo y deseleccionamos modo diseño. Y ahora ya tenemos el autocompletado hecho. Por ejemplo, aquí ya nos está autocompletando de acuerdo al alimento que pongamos, a cualquier letra. Ya el Excel nos está autocompletando el alimento que nosotros posiblemente queremos poner. Ahora tenemos que aplicar las mismas fórmulas anteriormente que hemos puesto arriba a la parte inferior. Simplemente tenemos que poner aquí, simplemente copiamos esta misma fórmula aquí, siempre realizando unos pequeños cambios. Por ejemplo, aquí en C2 ya no es C2, sino que es el C3. Entonces aquí ponemos C3, ok, que no se alcanza a ver completamente. Entonces aquí cambiamos, en lugar de C2, C3. Entonces aquí esto se mantiene igual, el cálculo de 1, sin coincidir. Esto se mantiene igual. Aquí también cambia a A3. En A3 y aquí tenemos que poner un alimento para que nos tome como ejemplo. Ok, nos marca 0 ya que aquí no hemos puesto ningún peso. Sin embargo, si ponemos 100 gramos ya nos marca 243 gramos. Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar esta fórmula hacia la parte última de la cantidad de los nutrientes contenidos en la base de datos, y de igual manera nos muestra los diferentes componentes, las cantidades, los diferentes nutrimentos de acuerdo al alimento y a la cantidad que representa. Por ejemplo, aquí ponemos 550 gramos y automáticamente van cambiando. Entonces aquí ya tenemos dos filas en la que nos muestra el cálculo dietético de una manera automática. De igual manera tenemos que realizar este mismo paso para las siguientes filas de acuerdo a la cantidad de alimentos que queremos calcular. Ok, ahora aquí ya agregué otros 4 más. Ahora tenemos 5 para poder poner los alimentos y que nos arroje el cálculo dietético. Ahora lo que podemos hacer es calcular la cantidad de cada macro y de cada micro según los alimentos que pongamos. Para eso solamente nos situamos abajo de cada uno que queremos calcular. Simplemente ponemos el signo de igual y la función de suma. Abrimos paréntesis y abarcamos todos aquellos valores que queremos que se sumen. Cerramos paréntesis y enter. Entonces aquí nos arroja un 399.8 calorías para estos alimentos que es leche, almendras, yogur y cereal y galletas. Para poder sumar los otros macros, los otros nutrientes, solamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos. Okay, ahora ya se sumaron todos los valores, todos los componentes nutricionales que están presentes en estos alimentos. Okay, ahora podemos calcular el porcentaje del consumo calórico total de cada macronutriente. Entonces para eso tenemos que multiplicar los gramos de cada uno de estos por la cantidad de calorías que aporta cada gramo de proteínas, cada gramo de carbohidratos y cada gramo de grasa. Para eso solamente tenemos que poner el signo de igual, seleccionar la celda donde se encuentran los gramos y multiplicar por 4 en el caso de las proteínas. Igualmente se realiza este mismo paso para el caso de los carbohidratos, pero para las grasas en lugar de multiplicar por 4 se multiplica por 9. Entonces ponemos aquí el signo de igual
seleccionamos los gramos de grasa y multiplicamos por 9. Entonces aquí estos números 65, 180 y 165 son las calorías que aportan los carbohidratos, proteínas y grasas respectivamente. Ahora, para calcular el porcentaje de cada uno de estos macros, simplemente tenemos que realizar una regla de 3. Para eso solamente ponemos el signo de igual, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda donde se encuentran las calorías de las proteínas y multiplicamos por 100 y eso entre las calorías totales, que es 399.8. Aquí, ok, se me olvidó poner el signo de multiplicación, perdón, de división, y seleccionamos aquí las calorías. Entonces aquí de proteínas es el 16% y para las otras simplemente arrastramos, pero cuidando que la celda de 8 no se mueva, simplemente poniendo el signo de pesos. Ok, arrastramos este y este lo quitamos, y ahora aquí nos da que de proteínas es el 16%, de carbohidratos es el 45% y de grasa total aporta el 41% aproximadamente del consumo calórico total. Ahora le podemos poner las unidades para no confundirnos. Por ejemplo, aquí abarcamos estas tres casillas donde se encuentran las calorías. Ponemos aquí clic derecho, formato de celdas, le damos aquí a personalizado y seleccionamos aquí en la tercera opción para tener dos decimales nada más y entre comillas ponemos kilocalorías. Entonces aquí ya nos muestra las unidades de estos valores. Ahora aquí podemos poner porcentaje simplemente siguiendo los mismos pasos. Clic derecho, formato de celdas, vamos aquí, personalizada, hacemos clic en este para dos decimales y abrimos comilla y ponemos el signo de por ciento. Entonces aquí ya nos muestra que estos son los gramos, esas son las calorías y estos son el porcentaje de cada uno de estos. Ahora podemos graficarlo para que se vea de una forma más visual. Simplemente seleccionamos estos tres valores y seleccionamos aquí en insertar. Voy a bajar un poquito. Seleccionamos en insertar y podemos poner una gráfica de pastel y simplemente aquí nos muestra. Entonces aquí nos muestra el gráfico en el que el 16.40 es de proteínas, 41.29 es de grasas y 45.20 corresponde a carbohidratos. Además de esto podemos calcular también el tipo de grasas que contienen estos alimentos que pusimos como ejemplo. Se puede calcular la cantidad de colesterol, en este caso son 34 miligramos, la cantidad de retinol, 88 microgramos, vitamina E, se puede calcular diversas vitaminas, diversos minerales, diferentes ácidos grasos saturados de diferente longitud, ácidos grasos monoinsaturados, así como también ácidos grasos poliinsaturados. Ok, hemos terminado con el tutorial. Y si les gustó este video, por favor apóyenme con un like y pongan en los comentarios cualquier duda o cualquier idea para la creación de futuros videos.